¿Qué es una operación de falsa bandera? Una operación de bandera falsa es una acción encubierta realizada por un país para que parezca que la realizó otro. El objetivo es culpar al oponente de la acción, que puede ser militar o política, como un ataque para justificar una respuesta o manipular a la opinión pública. El término proviene de la táctica naval de izar la bandera de otro país para engañar a los barcos mercantes. Un informe desclasificado titulado Justificación de la intervención militar de Estados Unidos en Cuba describe un plan secreto desarrollado en 1962 para justificar una operación militar contra Fidel Castro y conseguir el apoyo de la ciudadanía estadounidense. Su nombre en clave era Operación Northwoods y proponía realizar una serie de actos de bandera falsa, consistentes en culpar al enemigo de algo que habían hecho ellos para respaldar una respuesta contundente. James Bamford, autor estadounidense conocido como el periodista más importante de la nación sobre el tema de la Agencia de Seguridad Nacional, se refiere a la operación Northwoods en su libro Body of Secrets y señala que el documento tenía el visto bueno por escrito de Lyman Lemnitzer, presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor. La historia de la política exterior de Estados Unidos está marcada por un recurso tan controvertido como efectivo según sus intereses: el uso excesivo de operaciones de falsa bandera. Estas estrategias, diseñadas para culpar a un enemigo de un ataque premeditado y así justificar una acción militar o política, no son meras teorías, sino eventos documentados que han alterado el curso de la historia. España lo sabe muy bien, ya que fue una de las primeras naciones en sufrir las consecuencias de esta maquinación. El hundimiento del acorazado USS Maine en 1898 fue atribuido inmediatamente a los españoles, lo que sirvió como casus belli perfecto para que Estados Unidos declarara la guerra y arrebatara Cuba, junto con sus últimas posesiones de ultramar, a la corona española. La causa real de la explosión sigue siendo debatida, pero cada día son más los investigadores, curiosamente estadounidenses, que la califican de falsa bandera, aunque su utilidad como justificación para la intervención fue incuestionable. Este modus operandi no fue un caso aislado. Décadas más tarde, durante la Guerra Fría, planes como la Operación Mangosta, de la que formaba parte la Operación Northwoods, contemplaron la posibilidad de atacar a un aliado como Jamaica o la República Dominicana y culpar al gobierno cubano para crear un pretexto de invasión. Incluso se discutió seriamente la voladura de un consulado estadounidense en la República Dominicana en 1961 con el mismo fin. Otros episodios, como el ataque a Pearl Harbor y los incidentes que precipitaron la escalada en Vietnam, son citados por investigadores y autores que sugieren que las autoridades estadounidenses pudieron haber permitido, orquestado o exagerado agresiones para movilizar a una opinión pública reacia y lanzarse a conflictos que consolidaran su poder e influencia global. En conjunto, estos ejemplos revelan un patrón inquietante donde la verdad a menudo queda subordinada a los intereses geopolíticos del momento. Pero ahora imagine la escena: altos generales estadounidenses, reunidos en una sala secreta, discuten seriamente la posibilidad de hacer explotar barcos de su propia flota, organizar atentados en Miami e incluso derribar un avión de pasajeros. El objetivo: culpar al gobierno de Fidel Castro y crear el pretexto perfecto para una guerra. ¿Parece el argumento de una conspiración descabellada? Sin embargo, no se trata de ficción, sino de documentos oficiales del Pentágono fechados en 1962 y acuñados bajo el nombre en clave Operación Northwoods. Tras el vergonzoso fracaso de la invasión en Bahía de Cochinos en 1961, el ambiente en el alto mando militar estadounidense era de frustración y furia. Castro se mantenía firme en el poder. La influencia de la Unión Soviética crecía a solo 150 kilómetros de Florida y el presidente John Fitzgerald Kennedy era percibido por algunos como demasiado cauteloso. Fue en este contexto que un grupo de generales decidió que, si el presidente no quería una guerra directa, había que forzar la situación. El 13 de marzo de 1962, el entonces presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Lyman Lemnitzer, presentó al secretario de Defensa, Robert McNamara, un memorando ultrasecreto titulado Justificación para la intervención militar de Estados Unidos en Cuba.
El documento, desclasificado en 1997, detallaba una serie de acciones de falsa bandera de una crudeza cínica y escalofriante. Entre las propuestas figuraban hacer explotar un barco estadounidense en la bahía de Guantánamo y culpar a Cuba, calculando que las listas de muertos en los periódicos provocarían una ola útil de indignación nacional. El plan contemplaba orquestar una campaña terrorista en Miami, otras ciudades de Florida e incluso Washington, con explosiones reales y víctimas civiles. Se sugirió fomentar atentados contra refugiados cubanos en Estados Unidos y se diseñó una operación especialmente macabra: sustituir un avión de pasajeros real por un duplicado controlado por radio para hacerlo explotar en pleno vuelo y culpar a Cuba de su derribo. Los documentos incluso proponían aprovechar una posible tragedia en la misión espacial de John Glenn, alegando interferencias cubanas. El 16 de marzo de 1962, Kennedy convocó a Lemnitzer al despacho oval. Ante el presidente y sus asesores, el general no entró en los macabros detalles, pero insinuó que el Estado Mayor Conjunto tenía planes para crear pretextos creíbles para usar la fuerza contra Cuba. La reacción de Kennedy fue fría y contundente. Dejó claro que no discutiría el uso de la fuerza militar y advirtió a Lemnitzer sobre el riesgo de una reacción soviética en Berlín. A pesar de este rechazo, el general persistió, presionando a McNamara durante semanas. La paciencia de Kennedy se agotó en junio de 1962, cuando apartó a Lemnitzer del centro de poder, destinándolo como comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa. Los documentos de la Operación Northwoods permanecieron clasificados durante 35 años, saliendo a la luz pública en 1997, y permanecen como un testimonio escalofriante de hasta qué punto se contempló manipular la realidad para justificar una guerra. Desde el hundimiento del Maine hasta los planes de la Operación Northwoods, la tentación de emplear operaciones de falsa bandera ha demostrado ser una constante peligrosa en la política exterior estadounidense. Esta metodología, que sacrifica la verdad a los intereses geopolíticos, no es una reliquia del pasado, sino un precedente inquietante en un presente multipolar. Hoy, con múltiples frentes de tensión abiertos, la confrontación con Rusia en Ucrania, la pugna estratégica con China, la escalada con Irán o Venezuela, el riesgo de que un incidente orquestado o malinterpretado desate una espiral de consecuencias impredecibles a escala mundial es mayor que nunca. La historia nos muestra que cuando la maquinaria bélica estadounidense necesita un pretexto, la línea entre la realidad y la fabricación puede difuminarse hasta desaparecer, poniendo al mundo al borde de un abismo que ya conocimos, pero para el que las actuales potencias nucleares no permitirían una segunda oportunidad. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejar tu comentario más abajo, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte más contenido como este.